Hola, hola. Nuevamente estamos en un video que nos va a servir de apoyo para la sesión de Física 1, así es que te invito a que tengas a la mano pues tu libreta de apuntes. Recuerda colocar la fecha, el tema, que es el que estás viendo en la pantalla, y obviamente pues los datos que tú necesites para poder enviar tus evidencias de manera adecuada. Entonces vamos a comenzar. Tenemos tres aspectos que analizar durante esta sesión. El primero de ellos es el que hace referencia pues a las características de un vector. En este caso vamos a hablar nosotros de tres características. La primera de ellas es la magnitud. Recuerda que la magnitud de un vector, ya lo habíamos comentado en un video previamente, habla acerca de el número y la unidad que definen precisamente a esta representación. Ahora, como nosotros estamos hablando de las características de un vector y ya habíamos mencionado que un vector va a ser una representación gráfica en un sistema de referencias, pues también tenemos que hablar de dónde está indicada la dirección. Recuerda que la dirección de un vector está dada por una medida angular. Y finalmente, otra de las características de un vector es el sentido. Y este pues va a estar representado precisamente por una punta de flecha que está situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige este vector. Entonces, pues vamos a tratar de explicar estos elementos mediante la representación gráfica. Recuerda que tenemos que dibujar previamente nuestro sistema de referencias. Estos dos ejes imaginarios pues están denotados en el caso del eje horizontal por la letra X, en el caso del eje vertical por la letra Y. Y una vez que nosotros ya tenemos este sistema de referencia, pues ya podemos hablar ahora sí de un vector. Recuerda que es una representación gráfica de una flecha. Ahora, el punto que justamente estamos señalando es donde se cruzan las líneas perpendiculares de este sistema de referencias al que nosotros denominamos origen del sistema, pues va a coincidir precisamente con lo que vamos a llamar también el origen del vector. Y este pues es el punto de aplicación. En realidad, pues este punto podría estar en cualquier parte, solo que como vamos a hablar nosotros de vectores localizados, pues debe coincidir también con el origen del sistema de referencia. Y del otro lado, pues tenemos el punto extremo. Ajá. Ahora, una vez que nosotros ya identificamos estos elementos, pues vamos a hablar de dónde está representada la magnitud o cómo es que nosotros la podemos identificar. Y pues bien, en este caso, la magnitud o el módulo del vector es la longitud o tamaño precisamente de la flecha o del vector. Y bueno, para poder hallarlo, pues es preciso conocer el origen y el extremo del vector, pues para saber cuál es el módulo, pues debemos medir desde el origen hasta el extremo. Y este módulo o magnitud va a estar representada precisamente por el número y se va a hacer acompañar de las unidades. Ahora, enseguida, nosotros tenemos lo que se conoce como la dirección. Recuerda que esta es la medida de un ángulo, así es que esta dirección siempre va en orientación hacia donde se encuentra el vector. Es decir, siempre vamos a partir del eje positivo, en este caso el eje X, y a partir de él vamos a medir este ángulo. En el sentido usual, recuerda que es contrario a las manecillas del reloj. Vamos a empezar de donde está la línea blanca punteada y hasta alcanzar el vector que tenemos en este caso. Y pues finalmente, como ya habíamos dicho, el sentido está representado por pues la flechita, por la punta de flecha. En este caso nos indica hacia dónde se dirige o hacia dónde está enfocado, en este caso, la línea de acción del vector. A grandes rasgos, pues estos serían los elementos que nosotros debemos identificar en cada uno de estos aspectos. Ahora, el hecho de que nosotros podamos representar un vector, pues tiene muchísimo que ver
con cómo se va a dibujar. Para que tú puedas hacer el dibujo, en este caso en tu libreta, de algún vector, pues tenemos que emplear en este caso una herramienta que se denominan escalas. Recuerda, la escala, por acá dejamos el concepto para que lo tengas en mente, pues va a ser muy, muy útil cuando nosotros deseemos representar una situación que amerite el uso de vectores dentro de un sistema de referencia. Entonces, pues vamos a trabajar en este caso con un ejemplo para que tú puedas darte cuenta exactamente de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, en esta ocasión vamos a tener pues el caso de un recorrido que tú puedes realizar. Aquí lo estamos dividiendo en 3 etapas. Estamos indicando la cantidad de kilómetros que recorres y obviamente hacia qué dirección se está realizando. Entonces, aquí te voy a pedir pues, que pongas en pausa el video. Yo sé que estás tomando tus notas, pero es necesario pues, que tengas la redacción de este ejercicio porque una de las actividades que deberás entregar hoy está relacionada con esto. Entonces, ponle pausa, toma nota acerca del ejemplo y una vez que estés listo, continúas. Entonces, pues vamos a darle solución precisamente a este problema a partir de la aplicación precisamente de las escalas. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que estas escalas, generalmente quien realiza la representación es la persona encargada de proponerla. En este caso, yo estoy mencionando que una escala conveniente para estos 3 desplazamientos pues sería que cada centímetro que tú dibujes en tu libreta va a representar 20 kilómetros del recorrido que se está realizando. Tú puedes utilizar otra escala, podrías pensar a lo mejor que 1 centímetro representa 30 kilómetros, que 1.5 centímetros representan 35 kilómetros. La escala, obviamente la seleccionamos con base en la superficie sobre la cual vamos a dibujar y las cantidades que pretendemos representar. Por eso en este caso yo consideré apropiada esta escala. Ahora, vamos a hacer uso de una estrategia que en muchas ocasiones hemos utilizado y que es precisamente la regla de 3. Entonces, en este caso, yo simplemente voy a aplicarla de manera directa con estos 2 ejemplos. Entonces, yo aquí estoy estableciendo estos signos de igualdad, pero debemos entenderlos como que son equivalentes, ¿sale? Entonces, comenzamos con el caso de los 100 kilómetros. En este caso, para poder establecer la medida que yo voy a utilizar en mi libreta o para hacer mi representación, es la siguiente. Estos 100 kilómetros, pues digamos que serían el total. Entonces, yo debo establecer mi regla de 3. Aquí obviamente estoy considerando que 1 centímetro es a 20 kilómetros. No sé si te acuerdas, pero ya habíamos mencionado en algunas ocasiones, de hecho, cuando hablamos de conversión de unidades, es necesario que tú acomodes el factor de conversión de manera que las unidades se puedan cancelar. Entonces, en este caso, pues las unidades que se cancelan serían los kilómetros y los kilómetros que aparecen en la parte inferior. Entonces, multiplicamos simplemente 100 por 1 y dividimos entre 20. Y con eso obtenemos únicamente la parte del 5 y obviamente la unidad que sobrevive pues son los centímetros y es la que se le coloca al resultado. Hacemos un proceso análogo ahora para los 60 kilómetros y en este caso multiplicamos el número 60 por el número 1 y dividimos entre 20. Lo que estamos obteniendo entonces en esta ocasión pues es la cancelación de unidades. Recuerda que siempre eliminamos la que aparece en la parte superior con la que aparece en la parte inferior y obtendríamos entonces solamente los centímetros. Una de las actividades que tú vas a realizar es verificar que el tercer recorrido, que es de 120 kilómetros, se deba dibujar entonces dentro de la representación gráfica con una línea que mide exactamente 6
centímetros. Entonces, recuerda que esta es una de las actividades que tú vas a desarrollar. Ahora, una vez que ya pudimos determinar cuál va a ser la medida dentro de nuestro dibujo, pues vamos a ver cómo tendríamos que realizar este proceso de descomposición rectangular de los vectores. Entonces, recuerda que cuando nosotros estamos representando un vector dentro de un sistema de referencia, pues siempre estamos pensando que es un sistema cartesiano o un sistema de coordenadas cartesianas. En este caso, el punto extremo del cual yo te hablaba en las características de un vector va a estar dado por una pareja ordenada, es decir, un valor para X, un valor para Y, los vamos a ubicar en el plano, vamos a unir el origen del sistema de referencia con este punto extremo y a partir de ello vamos a obtener nuestro vector, que va a tener las características obviamente de magnitud y dirección que se hayan establecido de manera previa. Entonces, pues vamos a continuar ahora. En este caso, una vez que nosotros ya tenemos nuestro sistema de referencia dibujado, pues tenemos que aplicar estas fórmulas para poder calcular estas componentes de las que te estoy hablando. Recuerda que la componente en X del vector va a ser su coordenada cartesiana en X y la componente en Y pues va a ser la coordenada en Y. Entonces, esta tabla me gustaría que tú la registraras también como parte del apunte de esta sesión para que puedas obtener precisamente estos valores una vez que hayas podido dibujar los elementos. Bien, entonces para obtener la componente en X y la componente en Y, nosotros debemos suponer que ya conocemos la magnitud y la dirección del vector. Esto es muy, muy importante. Si tú desconoces alguno de estos dos datos, ya sea la magnitud o bien la dirección, entonces no podrás aplicar de manera tan sencilla pues esta fórmula. Aquí estamos representando con valor absoluto. Estas barras representan el valor absoluto y dentro estamos colocando el nombre del vector. Entonces, esta parte representaría precisamente la magnitud del vector. Algunas veces por comodidad o porque ya entendemos el contexto del que estamos hablando, podemos omitir las barras que indican el módulo o la magnitud del vector y colocar simplemente F. Ajá. Ahora, este ángulo, phi, va a representar la medida angular que corresponde a la dirección del vector. Entonces, una vez que nosotros ya estamos con el supuesto de que conocemos estos dos valores, la componente en X va a ser el producto precisamente de la magnitud por el coseno del ángulo. Aquí como tip importante es que tu calculadora, si vas a emplearla para realizar este proceso, debe estar configurada en modo de grados. Y bueno, para la componente en Y es un proceso bastante similar, solo que ahora en lugar de multiplicar la magnitud por el coseno, vamos a hacerlo con el seno del ángulo. Y estos valores, una vez que los hayas obtenido, pues van a tener exactamente las mismas unidades que el vector original. Entonces, si tú estás midiendo, por ejemplo, una fuerza, su unidad serían los newtons. Entonces, cuando obtengas las componentes, también estos valores van a tener la unidad o como unidad a los newtons. Finalmente, y con esto vamos a terminar, vamos a considerar cómo se calcula la magnitud de un vector. En este caso, lo que tú debes conocer de antemano, pues son las componentes. Si te das cuenta, esta parte no es otra cosa más que una aplicación de lo que es el teorema de Pitágoras. Y entonces, debemos tener la medida o la magnitud de la componente del vector en X, la componente del vector en Y vamos a elevar al cuadrado estos dos números. Aquí recomiendo que utilices los paréntesis para que no tengas problema con las leyes de signos. Una vez que hayas elevado al cuadrado, realizas la suma y finalmente extraes la raíz cuadrada del resultado que hayas obtenido.
Esa va a ser la magnitud del vector del que tú estés hablando. Entonces, pues atiende las indicaciones de la plataforma para que puedas resolver la actividad del día de hoy. Te deseo mucho éxito y espero que puedas entregar tu actividad en tiempo y forma.